Estimadas y estimados estudiantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Luyo y estoy a cargo de la Oficina de Empleabilidad dentro de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Agradecemos su participación en la presentación Experiencias en el mundo laboral en artes escénicas, que se enmarca dentro del ciclo de webinars de la Feria de Empleabilidad de la Universidad. La presentación estará a cargo de varios egresados de nuestra casa de estudios y abrirá la presentación Belén Camasca. Ella es intérprete en danza, investigadora, profesora y gestora, licenciada de la especialidad de danza de nuestra universidad. Es egresada del diplomado en gestión cultural en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha participado en obras de teatro, danza y circo, como intérprete desde el movimiento. Dirigió UNIR, una serie de piezas de danza contemporánea centradas en la participación del público. Se ha desempeñado como asistente de docencia en el taller de formación continua de danza aérea de la PUC, dictando la sección de trapecio estático y como jefe de práctica en la especialidad de danza de nuestra universidad. Entonces, cedo la palabra a Belén. Adelante, Belén. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están aquí y a mis compañeras expositoras también. Quería comentarles un poquito de mi experiencia en lo que ha sido el ámbito laboral de la danza, en general dentro de las artes escénicas y el sector cultural. Y quería empezar como catalogando lo que ha sido mi experiencia en 4 grupos grandes de trabajo, que son básicamente, les he puesto nombres que se me ocurrieron, trabajo autogenerado, en principio no remunerado, trabajo no autogenerado, en principio no remunerado, trabajo remunerado y trabajos paralelos. ¿A qué me refiero con cada una de estas categorías? En la categoría de trabajo autogenerado no remunerado, me refiero a cualquier tipo de experiencia laboral en la que yo participe como miembro del grupo de gestión central del proyecto en el que estoy entrando. Entonces, esto quiere decir que yo estoy creando mi propia oportunidad laboral en ese espacio en particular. A esto me refiero como un trabajo autogenerado. En principio es no remunerado porque no tengo ningún tipo de remuneración monetaria respecto del tiempo que yo invierto en el trabajo o en el proyecto, por un lado. ¿No? Pero digo en principio básicamente porque puede haber posibilidades no solo de experiencia a futuro, sino de capitalización del proyecto también a futuro. Pero eso se va viendo de acuerdo a cómo se va desarrollando el proyecto. En este caso en particular, en mi experiencia personal, puedo contar proyectos como el Festival de Creaciones en Danza, en donde soy parte del equipo de gestión desde hace 3 años, o el colectivo Palomas, que es un colectivo de danza, de creación e investigación en danza, que creamos con mis compañeras de promoción hace 4 años, me parece. Y por otro lado, cualquier otro proyecto de creación escénica o pedagógico en el que pueda embarcarme. Por ejemplo, en pandemia han estado muy ligados a la videodanza, a la creación escénica virtual y al entrenamiento virtual también. Por otro lado está el trabajo no autogenerado, no remunerado. ¿A qué me refiero con no autogenerado? Es que yo no soy parte del grupo central de dirección o producción. Entonces, alguien más está llamándome para que yo pueda prestar eh, mi experiencia al proyecto. Sin embargo, no soy parte del grupo central de dirección o producción o gestión. Entonces, por ejemplo, un proyecto en el que me llaman para ser creadora e intérprete. Y en principio, nuevamente, no es remunerado porque no hay una remuneración directa por el tiempo que yo estoy invirtiendo en el proyecto durante el periodo de creación, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, puedo pensar en las propuestas de laboratorios aéreos en los que me desarrollo como intérprete, desde la, desde la interpretación en trapecio, desde la danza, u otras propuestas en donde me han llamado a participar y hemos presentado en festivales, pero sin embargo no hemos recibido una remuneración directa por
la participación. Sin embargo, otra vez esto es en principio no remunerado porque si bien no hay una paga directa, puede haberla en el futuro o pueden generarse experiencias a futuro también. Em, por otro lado, también tenemos el trabajo remunerado. En mi caso, este trabajo se centra básicamente en la pedagogía, en la docencia. Como se mencionó, soy profesora de la sección de trapecio en el curso de formación continua de la Católica, el curso de danza aérea, y también soy JP dentro de la especialidad de danza de la Católica. Y además he enseñado en otros centros culturales cuestiones relacionadas al trapecio, al aro, que son artes circenses, y también he dictado cursos de exploración corporal y danza contemporánea. Entonces, ese es el grueso de mi trabajo remunerado, pero por otro lado también hay otras actividades como las presentaciones, ya sea en eventos, en obras de teatro relacionadas al circo o a la danza. Y por otro lado está el trabajo paralelo, que es trabajo que yo catalogo como algo que no necesariamente está relacionado a la danza, pero que de todas maneras realizo. En mi caso, estoy muy interesada en la docencia y si bien estoy interesada en la docencia relacionada al movimiento y al cuerpo, también estoy interesada en la docencia relacionada al inglés. En ese sentido, por ejemplo, durante mi época universitaria tuve que trabajar para pagarme la carrera y trabajaba como profesora a tiempo parcial en el Británico. Y luego de salir de la carrera, he seguido trabajando como profesora, ya sea a nivel privado o en otras instituciones como Idiomas Públicos. En todos estos casos, excepto en la labor de trabajo paralelo, puedo claramente identificar que varias de las herramientas que me permiten desarrollarme en estos ámbitos han sido otorgadas por la especialidad, es decir, por los 5 años que he estado estudiando en la carrera. Temas como investigación, estudio del cuerpo, ciertas herramientas metodológicas de pedagogía, todas las he adquirido dentro de la carrera. Sin embargo, tengo que acotar que es necesario ahondar en el entrenamiento y en la especialización de manera personal, también fuera de lo que es la carrera oficial de danza. Entonces, por ejemplo, la técnica de circo que me funciona dentro de mi labor docente no es algo que yo adquirí necesariamente dentro de la especialidad, sino es una técnica que estudié fuera. Y, por ejemplo, también he encontrado que es necesario generar especializaciones, por ejemplo, en temas de pedagogía, metodología de la enseñanza, en danza en particular, y en gestión cultural, en tanto hay una cantidad de proyectos considerables personales que son autogestionados. Entonces, habiendo hablado de un poco de mi experiencia personal, me gustaría como presentar rápidamente un ámbito un poquito más nacional, un poquito más amplio, tal vez. Me gustaría empezar diciendo que las industrias culturales en general es un sector en crecimiento. Entonces, por ejemplo, solo para dar algunos indicadores, al 2017 el INEI reportaba que las industrias culturales representaban el 1.2% del PBI, del Producto Bruto Interno Peruano. Y dentro de el 5.6% era formación cultural o educación cultural y 1.7% eran las artes escénicas, donde tal vez podríamos incluir ahí también la danza. Al 2015 esto creció un poco más, entonces ya no era el 1.2% del PBI, sino entre el 1.6 y el 1.8. Y al 2017 subió al 2% y se estimaba que para el 2021 iba a subir hasta el 5%. Igual estos porcentajes son una contribución de las industrias culturales subestimadas porque solo toman en cuenta las actividades formales y privadas. Entonces, por ejemplo, el trabajo autogenerado que les mencioné no entraría dentro de esta estadística. Y en donde no se suma la actividad pública o de organismos sin fines de lucro o de cualquier actividad informal. Pero ¿qué quiero recalcar con estos indicadores? Que es que el sector cultural en general es un sector dinámico y que está en evolución. Si bien está en crecimiento y actualmente puede ser un sector que todavía requiere que lo impulsemos con el trabajo que nosotros y nosotras vamos a realizar dentro de nuestros sectores respectivos,
sí es un sector que tenía una tendencia al crecimiento, lo cual también se puede apreciar, por ejemplo, en la asignación presupuestal al sector cultura, que ha ido aumentando considerablemente dentro de los últimos 10 años. Sin embargo, habiendo mencionado eso, es importante recalcar que la pandemia fue un golpe fuerte para todos los artistas y todo el sector cultural en general. El informe sobre el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas encuestó a 10.452 personas y entre todas esas personas se reportó una pérdida total de 162.967.928 soles entre marzo y junio del 2020, estando la mayor cantidad de pérdidas económicas en el sector de formación cultural y un 13% de las pérdidas en las artes escénicas. Además, la población ocupada en actividades culturales bajó de 276.000 a finales del 2019 a 83.000 a mediados del 2020. Todo esto debido a la pandemia. Pero, pese a este panorama como tal vez un poco precario en el que al que nos hemos enfrentado ahora, es importante recalcar que desde el punto más bajo de la pandemia, a mediados del 2020, el año pasado, eh, la población ocupada en actividades culturales ha estado nuevamente subiendo. Si bien no es lo mismo que era en el 2019, sí hemos estado subiendo poco a poco. Entonces, si bien hay retos, todos los retos que implica trabajar en las condiciones que no solo se daban antes de la pandemia, sino ahora también, eh, pese a todo, hay un campo de oportunidades de creación e innovación en el sector cultura y en el sector danza en particular. Por otro lado, creo que es importante recalcar el trabajo independiente que se realiza en este sector. Por ejemplo, en este mismo informe que les comenté sobre el impacto del estado de emergencia del COVID, el 91% de los encuestados justamente eran trabajadores independientes o que estaban en micro o pequeñas empresas, y el 72% eran personas naturales sin negocio, es decir, personas independientes. Em, por ejemplo, también los apoyos dados por el Ministerio de Cultura en el 2021, 91% de los beneficiarios fueron personas independientes o asociadas en colectivos no inscritos en la SUNAT, y en el 2020 ese fue el 76%. Sin embargo, también me parece que cabe resaltar que si bien nos podemos enfrentar a un sector en el que gran parte del trabajo eh, se realiza también de manera independiente o no formal, esto ha ido cambiando poco a poco también. En el 2012 el porcentaje de trabajadores independientes era 77%, en el 2019 estaba entre el 50 y el 66%, y ahora en el 2021, pese a todo, se ha mantenido más o menos en el 55%. Estas son cifras de la ENAO. Y como para mantener esta intervención breve, ¿qué saco de todos estos datos, de todo esto que les he dicho? Pero empezar, que si bien nuestro sector se enfrenta a una serie de dificultades, y si bien puede que haya estas 4 categorías diferentes de trabajo autogenerado no remunerado, trabajo no autogenerado no remunerado, que parecen tal vez cuando uno se enfrenta al campo laboral un poco abrumantes, o abrumadoras, perdón, sí quiero resaltar que el sector se encuentra en crecimiento y en reactivación tras el golpe que fue el 2020, y parece, puede que parezca que esto indique que la tendencia a que el sector siga creciendo está presente, incluso después de la emergencia sanitaria. Pero eso también significa que tenemos que seguir trabajando porque el sector cultural sea un sector en el que realmente las generaciones que vengan después y nosotros mismos podamos desarrollarnos sin tener que estar constantemente preocupados, por ejemplo, respecto de el porcentaje de trabajo informal o independiente que puede haber, y si eso realmente es un aspecto negativo de lo que puede significar incursionar en el ámbito laboral dentro de las artes escénicas. Por otro lado, creo que es importante resaltar que sí hay posibilidades de empleabilidad diversas dentro de las artes escénicas, em,
dentro del ámbito de la docencia, de la gestión cultural, de la interpretación, de la creación, de la investigación. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta que es necesario adquirir conocimiento especializado a lo largo de la carrera o después de esta. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, dependiendo del rubro en el que dentro de la danza uno o dentro de las artes escénicas uno vaya a moverse, me parece que sí es importante considerar, por ejemplo, si la mayoría de mis trabajos van a ser autogestionados, considerar continuar estudios o lo cual puede significar continuar estudios de manera formal como informal dentro de, por ejemplo, la gestión cultural o la producción. Em, Eso por un lado. O si uno va a dedicarse a la docencia, obviamente continuar estudios formales o informales que estén relacionados a la pedagogía en danza. Por otro lado, me gustaría recalcar que hay un sector de trabajo independiente y autogestionado y justamente en este punto volvemos al tema de la especialización, que es importante comenzar a adquirir herramientas que nos ayuden a desenvolvernos en esos espacios, ¿no?, de independencia y autogestión. Y creo que en este caso también es muy, muy importante comenzar a pensar en la creación de alianzas. La creación de alianzas y una comunidad fuerte dentro de las artes escénicas nos va a ayudar a que cada vez los espacios de independencia y autogestión sean mucho más fuertes y haya una red de soporte dentro de la misma comunidad que nos permita como artistas seguir creando y seguir apostando por una creación realmente potente dentro del arte escénico. Em, y finalmente, dentro de todo, sí me gustaría decir que em, pese a todo, em, no podría no hacer esto que hago. O sea, no me imagino cómo sería mi desarrollo profesional o en general mi vida sin apostar constantemente por ejemplo, espacios de investigación en danza, espacios de creación en danza, espacios em, en donde se apueste no solo por la autogestión, sino más que nada por la creación de alianzas entre diversos actores dentro del espacio cultural. Si bien no nos enfrentamos al panorama más como amable del mundo, como artistas, sí siento que yo personalmente no podría pensar en mi desarrollo profesional en ningún otro espacio que no fuera este. Y así que pese a todo me desenvuelvo en él y trabajo por seguir avanzando la creación y el trabajo en las artes escénicas. Y ya nada más, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Belén. Muy grato escuchar tus palabras que en realidad sirven de aliento a los chicos. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ahora va a tomar la palabra Claudia Manrique. Ella es coordinadora del Departamento de Comunidad del Gran Teatro Nacional. Invito a Claudia a tomar la palabra. Adelante, Claudia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todas, todos y todos los que están el día de hoy aquí. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí para comentar un poquito acerca de cómo son estas experiencias laborales de nosotros las y les egresadas de la Facultad de Artes Escénicas, ¿no? Creo que justamente escuchando a Belén en todo lo que ella estaba exponiendo, yo decía, hay varias cosas que ahí yo también me siento identificada, ¿no? Porque es cierto, el mundo laboral al que nos enfrentamos los egresados de una facultad de artes en general es un mundo que está en constante cambio, está en constante evolución y que de manera continua empieza a reformularse y hacer crecer, a través del trabajo comunitario, del trabajo conjunto, empezamos todos a tejer un poco la industria dentro de la cual nos vamos a empezar a mover. El día de hoy quiero exponerles un poquito desde mi propia experiencia como artista, como músico,
en las cosas que he estado haciendo desde que egresé y desde un poco antes de egresar, para poder tal vez desde lo que yo he hecho, poderles comentar un poquito de cuáles son los diferentes espacios en los que un músico y un artista escénico puede estar laborando, digamos, después de salir de la universidad. No sé si estoy facultada a poder compartir un pequeño PPT que he hecho. Sí, Sí, Claudia, sí, sí. sí. Adelante. Excelente. A ver, lo voy a poner. Listo. ¿Me confirman, por favor, si de casualidad lo llegan a ver? Si no lo llegan a ver, no se preocupen, que ahí nos encontramos en el camino. Sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias, Sara. Bueno, entonces el día de hoy voy a comentarles un poquito desde mi experiencia como egresada de la Facultad de Música, perdón, de Artes Escénicas, la especialidad de música, y qué es lo que he venido haciendo, cómo ha sido este tránsito desde que salí de la universidad hasta insertarme en el mundo laboral. Lo primero que quería mencionar es que no es un tránsito lineal, no es que nosotros salgamos de la universidad y ahí recién empezamos a ver en qué vamos a trabajar. Muchos de nosotros, como las compañeras que hoy día también van a hablar, o sea, ya veníamos construyendo nuestro camino laboral estando en la universidad. O sea, desde aquellas cosas que nos motivaban, que nos interesaban y que empezábamos a co-crear también con nuestros compañeros. Entonces, el mundo laboral en verdad no es algo que uno se enfrenta cuando sale de la universidad. Tú ya lo haces desde que estás dentro de ella. Esta soy yo. Yo soy Claudia Manrique, soy cantante popular, soy música, soy gestora cultural, soy productora y como todo es mucho más. ¿Por qué? Porque si hay algo que de alguna manera distingue a nosotros como artistas escénicos es que al mismo tiempo que somos el artista, también somos la persona que está creando la situación escénica, también somos la persona que está viendo la comunicación, también somos la persona que está viendo cómo va a conectar con los públicos y muchas cosas más. O sea, sí, no, creo que muchas veces decimos, ay, soy tal y tal y tal y tal y tal cosa, pero en buena cuenta creo que parte de ser un artista escénico, parte de ser, de trabajar en las artes en nuestro país tiene que ver con aprender a moverte en ese medio en el que haces un poco de todo sin perder tu centro de especialización, o sea, aquello que con lo que te formaste, aquello que de alguna manera es lo que también más te mueve, ¿no? Bueno, en mi caso particular, yo actualmente trabajo en este bellísimo espacio que es el Gran Teatro Nacional, que es un espacio lleno de vida, es un espacio en el que es una casa para muchos de nosotros, artistas escénicos, actores, actrices, músicos, bailarines, bailarinas. Ese es un espacio plural en el cual vengo trabajando desde hace 2 años y yo trabajo específicamente en el área de públicos del Gran Teatro Nacional. ¿Qué es el área de públicos del Gran Teatro Nacional? Como para darles una idea, primero voy a contarles un poquito qué es el área de públicos y después les voy a comentando qué es lo que hace un músico ahí. ¿Ya? Entonces, yo trabajo aquí y dirijo el departamento de comunidad, donde desarrollamos programas de desarrollo de públicos que buscan promover la participación de diferentes grupos de comunidades con las artes escénicas. Quiere decir que lo que nosotros buscamos hacer es crear experiencias significativas para que los diferentes grupos puedan sentirse partícipes de la experiencia escénica y rompemos con esta idea de que el público es alguien que está ahí solamente para llenar tu sala o está que solamente ahí para ser un espectador pasivo de lo que tú le estás entregando. No, nosotros consideramos que los públicos son parte fundamental del hecho artístico, porque nosotros no dejamos de crear y no dejamos de presentar como artistas, no dejamos de entendernos sin cómo tejemos esta relación con los públicos. Yo trabajo 4 programas. El primero de ellos es el programa Grandes Audiencias, que es el programa que hacemos trabajos de acciones de desarrollo de públicos dirigidos a comunidades de personas mayores a nivel nacional. Ese es un ejemplo de, por ejemplo, una de las cosas que estamos realizando nosotros ahora en pandemia, que el programa Grandes Audiencias, a través del proyecto Arte y Memoria, hacemos talleres co-creados con personas mayores, en el que lo que buscamos es crear esta conexión entre las personas mayores que participan de nuestro programa con diferentes artistas para que juntos
y juntas puedan crear un taller de una sesión en el cual no solamente no solamente es lo que el artista quiere mostrar como tal, por ejemplo, aquí en este caso el último taller que realizamos, que fue con Manuel Chaprado, no solamente desde lo que Manuel Chaprado quería mostrar a los públicos, sino también desde lo que los públicos querían saber y querían comprender desde las propias de las propias cosas y recuerdos que nuestros públicos querían compartir con él, ¿no? Así fue que creamos este último taller que se hizo hace unas breves semanas, creo que hace 2 semanas, básicamente. Y luego también tenemos en el departamento de comunidad el otro programa, que es el programa de familias escénicas, que lo que buscamos a través de este proyecto Pequeños Públicos es un proyecto de co-creación con niños y niñas que son cultores de diferentes músicas y danzas de nuestro país, para que ellos, desde sus propias palabras y desde sus propias experiencias, puedan comunicarle a otros niñas, niños y niñas que cómo es que experimentan la danza en este caso, ¿no? ¿Cómo es que experimentan participar de las artes escénicas? Acá, por ejemplo, está uno de los talleres que realizamos este año, en el que lo que buscamos fue que diferentes niños de 3 variedades de marinera diferentes a lo largo del Perú puedan conectar con otros niños que bailaban, niños que no bailaban, y que puedan comentarles algunas cosas muy básicas acerca de qué es lo que era más importante para ellos mostrar sobre su marinera. Ellos mismos decidieron todo. Decidieron que querían hablar sobre la historia, decidieron que querían hablar sobre los pasos, decidieron que querían hablar sobre el vestuario. Y básicamente es el taller, tanto este como el anterior, se construye en base a lo que los públicos desean mostrar. Nosotros ahí, como artistas escénicos, tenemos el rol de mediadores, básicamente. Es decir, ser este puente de conexión entre los artistas y los públicos. Ahora, eso es un poco, digamos, a lo que me dedico. Tengo otros 2 programas más, que es el programa GTN Sin Límites, en el cual nosotros lo que hacemos es promover la incorporación del enfoque de inclusión y atención a la discapacidad y la neurodiversidad en el núcleo de la programación del teatro y en el núcleo de las acciones que nosotros como teatro ofrecemos a los públicos, y también el programa Vecinos GTN, que en este momento, debido a la pandemia, está en ¿cómo se dice? Se me acaba de ir la palabra. Replanteamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese, digamos, es mi trabajo principal. Como decía Belén, este es mi trabajo remunerado. Este es aquel con el cual yo hago, digamos, este es el trabajo principal que yo tengo, y al que, digamos, de mi total de horas que tengo a la semana, al que le dedico más tiempo. Pero ese no es todo el universo del mundo laboral, ¿no? O sea, por ejemplo, como bien estábamos hablando, nosotros como artistas empezamos a aprender a movernos y a aprender a detectar oportunidades. Entonces, dentro de las artes escénicas y dentro de todo el universo del mundo laboral, ¿qué hace un músico? ¿Cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros como músicos dentro de la industria? Desde mi experiencia particular, yo quería contarles acerca de 4 aspectos que creo que son muy interesantes, que nosotros como músicos podamos tener en cuenta al momento de enfrentarnos al mundo laboral. El primero de ellos es ciertamente trabajar en instituciones culturales. Por ejemplo, estos somos todo el equipo del Gran Teatro Nacional. Aquí estoy yo, no sé si esta soy yo, que soy músico de profesión, pero no soy la única persona dentro de todo este gran equipo que está relacionada con la música. Tenemos muchos técnicos de sonidos que también son músicos, o que también tienen formación desde las artes escénicas y que trabajan en el Gran Teatro Nacional como parte del equipo técnico. También mis compañeras son artistas escénicas, son actrices o son comunicadoras que al mismo tiempo son actrices y que forman parte del equipo del Gran Teatro Nacional. ¿Por qué creo yo que es tan, por ejemplo, acá mi compañero que también es bailarín? Entonces, ¿por qué es importante que las personas que estemos en las artes escénicas podamos participar en las instituciones culturales? Creo yo, y lo digo desde mi punto de vista muy particular,
porque aquellos que vivenciamos las artes escénicas, aquellos que nos movemos desde la música, desde la danza, desde el teatro, de alguna manera tenemos una forma un poco distinta de comprender el mundo. Nosotros, al estar en este espacio cuya vocación es promover este encuentro entre los públicos y los artistas, nosotros como artistas, siendo artistas y estando en una institución cultural como esta, podemos comprender cómo es ese momento mágico que le llamo yo, en el que se produce no solamente el hecho artístico, no solamente tenemos claro qué es lo que nuestros compañeros necesitan para bailar, qué necesitan con qué necesitan sentirse cómodos para danzar, o para actuar, sino también cómo hacemos para que los públicos que vayan a participar de esa experiencia puedan gozar plenamente del trabajo de todas los y les artistas que trabajan, que presentan su producto cultural en el Gran Teatro Nacional y en diferentes espacios. Creo que eso es algo bien importante que podríamos destacar de qué es lo que hacemos los músicos o los artistas culturales cuando no estamos tocando, ¿no? Luego, ciertamente está esto que es muy importante y que tal vez es aquello que nos mueve más el... ¡Ay, se me fue! Que nos mueve el corazón. Muchos de nosotros, al ser músicos, ingresamos a la carrera diciendo, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Y ciertamente es algo que hacemos también. Nosotros creo que algo que caracteriza a nuestras disciplinas es que aprendemos a manejar aprendemos a manejar nuestro esfuerzo de tal manera que buscamos al mismo tiempo que crearnos oportunidades laborales desde la gestión, desde la producción, también nunca dejamos este lado artístico que es importante para nosotros, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros como músicos no es poco usual y lo he visto en mis compañeros también, que sean docentes, pero al mismo tiempo continúan con su proyecto musical, que sean gestores y continúan con su proyecto musical, que sean productores discográficos y al mismo tiempo continúan con su proyecto musical, porque creo que es parte intrínseca de lo que nosotros como músicos nunca vamos a dejar de hacer. Además de ser músicos independientes o músicos de agrupaciones, en el caso de los músicos académicos también está el ser músicos de orquesta, por ejemplo. Está la gestión cultural, que a mi parecer tiene un cariz diferente cuando quien toma las riendas de la gestión cultural es un artista escénico, cuando es un músico. Por ejemplo, voy a hablar específicamente desde la experiencia de mí como músico, ¿no? Para mí la gestión cultural es algo muy importante y que va mucho más allá de simplemente ser la persona que mueve todo y que organiza todo para poder, para que las cosas salgan. A mí me gusta entender a la gestión cultural como una forma de vivir que está relacionada a la acción de gestar. Gestar, es decir, crear, dar vida, estar ahí, dar soporte en este caso, por ejemplo, a nuestros otros compañeros y compañeras que son músicos, que son artistas. Por ejemplo, algo que a mí en particular es lo que más desarrollo desde la gestión cultural es la producción y la gestión de elencos. Por ejemplo, he trabajado como asistente de coordinación de orquestas sinfónicas, he trabajado en proyectos que precisamente desde yo ser músico puedo comprender qué cosas necesitan todos mis compañeros músicos para sacar adelante sus proyectos. O sea, puedo saber, desde ser músico puedo saber exactamente qué necesita toda la orquesta sinfónica, entonces soy capaz de tener ese lente para poder promover una experiencia grata en escenario para mis demás compañeras y compañeros y compañeres, ¿no? Y también aunado a la gestión cultural, que es para mí tiene este matiz tan importante de cuidar, de acompañar a tus otros compañeros artistas a que ellos puedan estar ahí, puedan estar en ese momento tan delicado y tan sublime que es estar en escenario, es el tema de la producción y el management, ¿no? Que está muy relacionado el uno con el otro, porque en
en el hecho artístico no solamente está el estar en escenario para los compañeros, sino también está en cómo este producto musical, este concepto musical, este proyecto va a empezar a desarrollar temas que están relacionados a desarrollo artístico, que están relacionados a, por ejemplo, a desarrollo de identidades de marca, sonidos, cómo cada proyecto musical empieza a buscar su identidad. Son cosas que, por ejemplo, es algo que yo trabajo con este proyecto en particular, que es el proyecto Animatísimo, que hacemos música, anime, videojuegos en formato sinfónico y en formato de música de cámara. Entonces, precisamente desde mi ser músico, puedo apoyar a esos otros compañeros que también son músicos para que puedan trabajar su proyecto. Creo que esas son un poco las cosas que quería mostrarles el día de hoy. Y si me gustaría tal vez dejar una última reflexión, ahí ya se me acabaron los PPTs, así que lo voy a cerrar. Creo que si ahí hubiera algo más que me gustaría decir acerca de qué es lo que hace un músico cuando ya no está estudiando, ya fuera de tocar un instrumento o de cantar, es que existe un mundo bastante grande. Muchas veces creo que cuando empezamos la carrera pensamos que efectivamente vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo tocando, y cosa que sí sucede porque no podemos dejar tocar ni un solo día porque si no nuestro training baja y eso es un problema bastante grave. Pero al mismo tiempo creo que la universidad, pasar por una facultad de artes escénicas como esta, nos permite estar en contacto con las otras experiencias y disciplinas hermanas a la nuestra. O sea, por ejemplo, si yo no hubiera pasado por una facultad de artes escénicas, probablemente no comprendería como puedo ahora el qué necesitan no solamente mis compañeros músicos, sino también los compañeros artistas, cómo ven los bailarines del mundo, qué necesitan ellos para poder ejercer. Entonces, eso enriquece también la visión acerca de cómo todos nosotros, si bien nos formamos en disciplinas diferentes y concursos diferentes, en buena cuenta, en el mundo laboral, todos trabajamos juntos. Entonces, ahí está la importancia de de poder promover espacios como este y espacios a través de los cursos que se dan bastante, en el que podamos empezar esas experiencias reales en el que todos aportamos cada quien desde nuestra propia disciplina. El danzante que es gestor, el actor que también es gestor, que también es locutor, que también es productor, el músico que no solamente es intérprete, sino también es gestor, es productor, es arreglista, es director y muchas cosas más. Entonces, creo que si tal vez pudiera dejar, ya para cerrar, una pequeña cosita que creo que es como importante para poder desempeñarnos en el mundo laboral de las artes escénicas, es siempre tener estas ganas de seguir aprendiendo. Porque nosotros como artistas escénicos, nuestra formación no termina en los 5 años de la universidad. Tenemos para largo y tenemos la bendición de que nosotros, al ser artistas, no tenemos fecha de caducidad. Nuestra creatividad, nuestro arte siempre va a crecer, siempre se va a enriquecer en la medida que seamos personas disciplinadas, que seamos personas con enfoque, con objetivos. Siempre que nosotros busquemos trabajar por algo en comunidad y tejiendo redes con otras personas, cada vez vamos a ser más y mejores artistas. Eso nada más, no sé si quisieran saber tal vez, si no. Muchísimas gracias, Claudia. Excelente Nada. exposición, muy inspiradora también, como le decía Belén. Bueno, les animamos a los y las estudiantes a que puedan ir realizando de repente sus preguntas vía chat. Igual les hemos indicado que hacia el final se hará la ronda. Y bueno, ahora presentamos a Vanessa Seuner. Ella es actriz y jefa de práctica de actuación de nuestra casa de estudios. Adelante, Vanessa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ver, les he preparado un PPT. Para ser bien sincera, no voy a hablar tanto de mi experiencia en el mundo laboral, sino un poquito más de cómo
uy, uy. ¿Cómo propiciar estas experiencias? ¿Cómo llegar a... no sé si llegan a ver. Yo no los veo a ustedes. Y Sí, ahora sí Vané. los veo. Ya, buenazo. Nada, voy a hablar sobre un poco en base a lo que yo he ido haciendo, cómo he cambiado yo en la universidad, a ver si es que algo les resuena y si es que no, también ¿no? Cada uno es completamente libre de seguir su camino, ¿no? Pero sí es importante hablar de la propia experiencia. Voy a hablar un poco más sobre teatro y actuación, pero hay varias cosas que se van traduciendo a danza, crepo, música, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando un poco juntos. Ya, bueno, yo soy licenciada de teatro, de artes escénicas, soy actriz de teatro, de cine, de televisión. Formo parte de La Maldita Compañía, que somos todos, casi todos egresados de teatro. Es un grupo que ya ha cumplido 5 años. Hemos hecho varias obras presenciales, online. Soy representada a partir de este año de Tondero, que eso también ha sido un paso bastante importante en mi carrera. Soy JP en teatro, estoy cursando una maestría en educación, investigación, y justo les quiero hablar un poco sobre estas cosas que ya que las chicas han ido comentando también. ¿Cuándo empiezo a prepararme para el mundo laboral? Aquí y ahora, ¿no? Es ahorita, es en los 5 años de carrera, ¿y por qué es tan importante eso? Porque la universidad nos genera espacios de investigación, nos genera un espacio para convertirme en un artista multidisciplinario, aprendemos, en el caso de actuación, diversas técnicas de actuación, y por eso pasamos por diversos profesores de actuación, ¿no? Y esos profesores en algún momento se van a convertir también en nuestros directores, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante forzarme al máximo, sacarme las mejores notas? Y perdón por el lenguaje un poco más informal, pero ser chancones, ¿no? O sea, necesitamos ser chancones en nuestros 5 años de estudios, porque los propios profesores, los propios JPs nos van a recomendar para estar en obras, para estar en una banda, en fin, y para proyectos escénicos en general, que al principio pueden ser justamente, como decían las chicas también, no remunerados, pero eso me ayuda. Hay una palabra que apunté acá, trabajo paralelo. Es muy importante que nos sigamos actualizando, de eso vamos a hablar más adelante, pero ahí está. Es muy importante que le saquemos provecho a la carrera, ¿no? Por algo estamos llevando cursos de diferentes disciplinas, porque eso justamente nos va a preparar para el mundo laboral al que nos tenemos que enfrentar. Me gusta siempre empezar por esto. Creo que un artista profesional tiene que tener los valores bien claros, ¿no? Tienes que ser chamba, ¿no? Tienes que ser chancón, tienes que sacarte buenas notas, o bueno, esforzarte al máximo, porque así y solo así te van a llamar, ¿no? Realmente nos encontramos en un país donde el artista escénico la lucha muchísimo más, mucho más que en otros países. Entonces tenemos que movernos, tenemos que generar nosotros mismos oportunidades. Entonces, si por ejemplo yo llego un día a mi ensayo con el texto no aprendido, cuando he tenido claramente tiempo para aprendérmelo, obviamente al día siguiente mi directora, mi director van a hablar con algunas otras personas, y la próxima vez le dirán a estas personas, bueno, no chambees con ella porque ella no se aprende el texto, ¿no? O todo lo contrario, oye, ella llega, ella es una actriz, un actor creador que propone, entonces obviamente te van a recomendar, ¿no? Eso es bien importante, porque el mundo del teatro, y creo también de las artes escénicas, es muy chiquito. El chisme corre rápido. Entonces, si es que no eres trabajador,
van a pasarle la voz y ya no te van a recomendar. Y eso es algo bastante triste y que se puede evitar, ¿no? Es ser un actor, una actriz investigadora, ¿no? Hacer tu tarea. Si es que te mandan el texto, léelo antes de la primera lectura para que ya estés un paso más adelante, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo hago. Puntualidad, también respeto hacia la otra persona, el hecho de que todos los integrantes del grupo o del proyecto son igual de importantes, ¿no? Si yo llego, si me han llamado para ser protagonista de una telenovela, ya la telenovela más importante del Perú, buenísimo, pero no voy a dejar de saludar a la persona de sonido, no voy a dejar de saludar al director, ¿no? O sea, es el hecho de cómo llego también y cómo me incorporo a mi ambiente de trabajo, ¿no? Y eso hace la diferencia. Justamente tenemos que romper un poco el cliché, eso creo que pasa más con los actores y con las actrices, que tienen el ego muy grande, ¿no? Que son los divos, que llegan, que no saludan, todo lo contrario. Hay que romper ese patrón porque nuevamente puedes ser el actor más increíble del mundo, pero si eres un patán, nadie más te va a recomendar. Si llegas tarde, si llegas sin aprenderte el texto, ya no te van a recomendar, ¿no? Y no nos podemos dar el lujo de perder estas oportunidades laborales porque realmente, sobre todo al principio, no son tan fáciles de conseguir y eso lo tenemos que tener en cuenta. Algo también que pasa mucho, una confusión que pasa sobre todo en teatro, es que uno llega y de repente llegas con más experiencia que tu compañero de escena, pero eso no quiere decir que tú seas el director de la obra. Ahí, sorry, pero siguen estando en el mismo estatus. Teniendo tú, en fin, pónganse, qué sé yo, 10 años más de experiencia, sigues siendo compañero de escena, ¿no? Y algo que va a decir mucho de ti es que puedas acompañar a tu compañero de escena como un compañero de escena, ¿no? No como alguien inferior, ¿no? Eso también es algo que te va a evitar muchos problemas a la hora de trabajar con directoras, con directores, ¿no? Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué más? Bueno, la comunicación, ojo, podemos ser personas tímidas. Yo, por ejemplo, soy bastante tímida a veces y no me gusta venderme, pero hay que vendernos. Si es que estamos en un evento, los eventos básicamente son para generar contactos. Entonces te acercas, conversas con un director, hay muchas oportunidades para conocer directores de casting, conocer a productores, conocer a directores en general de algún proyecto, ¿no? Entonces hay que hablar con la gente, ¿no? Hay que tener paciencia también. A veces nos van a tocar chambear con personas que realmente no vamos por la misma línea, o de repente son personas que no son muy profesionales. Hay que tener un poco de paciencia para poder cerrar bien ciclos, ¿no? Nuevamente, el círculo de artes escénicas es muy pequeño, ¿no? Tenemos que esforzarnos constantemente en ser profesionales, en respetar al otro, en ser disciplinados, porque así nos van a recomendar. Ya, a ver, tips para enfrentarme al mundo laboral. Ordénate. Ya han estado hablando, creo que en otro momento dado, de la importancia del CV artístico, de la importancia del CV académico, ¿no? Que es, básicamente cambia por el diseño, las fotos que se utilizan, y es muy importante que realmente se vea profesional, ¿no? Tienes que ordenar tu información, tienes que poder utilizar material visual que sea atractivo, ¿no? Obviamente en mi CV artístico no voy a poner un selfie, por ejemplo, que me he tomado el otro día. No, tienes que ser una foto profesional, ¿no? Porque eso va a potenciar y te va a hacer ver mucho más profesional, ¿no? Tener siempre una sumilla actualizada a la mano, una hoja de vida,
Ya después les enseñaré algunos ejemplos de de mi ejemplo de CV artístico, pero sí es importante que tengamos toda esta información actualizada porque en cualquier momento un director de casting nos pide ya, pásame tu CV y no vamos a estar tampoco, uy, un momentito, voy a editar mi PDF, no hay forma. Ahí es cuando justamente perdemos profesionalismo, ¿no? Entonces, eso tiene que estar ordenado y actualizado siempre. Segundo punto, muévete. Realmente vivimos y creo que eso pasa en toda Latinoamérica. Los artistas escénicos tenemos que movernos, tenemos que tocar puertas, tenemos que estar ahí, detrás. Obviamente existen límites también, ¿no? Pero sí tenemos que estar detrás para buscar oportunidades. Sobre todo los actores tenemos que generar casting de archivo, y eso es algo, en verdad, sumamente fácil. Después vamos a hablar sobre algunas casas castineras, donde pueden generar casting de archivo para que los llamen para comerciales. Eso también, ojo, es para músicos y para bailarines también, porque también están buscando esos perfiles, ¿ya? Páginas de casting en Instagram, en Facebook, donde hay también alumnos que buscan otros alumnos para que participen en sus cortos, para que participen en un videoclip. Eso también, más allá del dinero que podamos ganar en eso, es la experiencia que vamos a ir ganando. Nos conviene primero empezar de a poquitos, ¿no? Empezar con cortos, empezar con comerciales, para después mandarnos a participar en una película, ¿no? Obviamente, si te llaman para una película el día de mañana no vas a decir que no, ¿no? Y vas a hacer tu tarea y te vas a preparar, pero lo ideal es que vayamos de a poquitos, ¿no? Para poder también entrenarnos a la par de la universidad. Actualízate, eso es algo que las chicas han estado diciendo bastante y me parece también muy importante. Hay que leer, hay que aprender diversas disciplinas fuera de la universidad. La universidad es, en verdad, ¿por qué es tan bueno estudiar en una universidad y 5 años a comparación de un taller de un año? Es que tenemos la posibilidad de llevar diversos cursos de diversas disciplinas en un solo espacio, ¿no? Y eso es algo que tienen que sacarle provecho de todas maneras. Y lo último es el hecho de buscar un representante. Eso es en el caso, no estoy tan informada en el caso de músicos y bailarines, músicos. Bueno, mi mejor amiga es música y de todas maneras ayuda a tener un representante. En el caso de actores y de actrices, es importante, sobre todo cuando ya has tenido alguna experiencia en el mundo laboral ya como egresado, ¿no? Cuando ya has sido algún tiempo profesional, sobre todo para castings en el extranjero, eso es... no hay forma de no tener un representante. En otros países es algo mucho más común. Lamentablemente, en el Perú hay muy pocos representantes para actores, ya lo veremos más adelante, pero sobre todo si estamos planeando trabajar, hacer castings en el extranjero, tanto Latinoamérica para Europa, es muy importante tener un representante. Ordénate. Uy, ¿dónde está el? Allá. A ver, voy a dejar de compartir un momento para compartirles el CV, por si les interesa. ¿Ahí lo están viendo? No, Vane, todavía no. Espérate. Problemas técnicos. Ya, ahí están viendo lo otro. Pero, ya lo están Ahora viendo, sí. creo. Ya, increíble. Ya, es sumamente importante que tengan su CV actualizado, como les digo, la primera, eso es ya algo que han ido hablando, pero sí para verlo brevemente.
siempre la primera cara tiene que decir todos los talentos que puedan tener. Por ejemplo, idiomas. Si sabes varios idiomas, ponlo ahí. Altura, talla, calzado, peso, características físicas, qué es lo último que has hecho que sea relevante, ¿no? Talleres, el hecho de, por ejemplo, acá, no sé, en algún momento pongo que estoy cursando una maestría en educación superior, el hecho de haber sido conductora, el hecho de haber actuado en una película, en fin, una infinidad de cosas. Acá, por ejemplo, jefa de práctica, las cosas más relevantes, desde lo más actual hasta ya las primeras cosas que hemos hecho, ¿no? Obviamente siempre seleccionando los trabajos profesionales que hemos hecho. Ya después, si quieren verlo con más detenimiento, y siempre teniendo fotos profesionales, ¿no? Todas estas fotos han sido realizadas por fotógrafos profesionales que han después editado la foto. Y, a ver, volveré a compartir. Ya. Y todas esas fotos han salido gratis. ¿Cómo así? Porque al principio uno tiene que realizar sesiones de fotos por intercambio, ¿no? Hay muchos fotógrafos o puedes escribirle también a fotógrafas, a fotógrafos, que te parezca interesante su trabajo y dices, oye, me gustaría generar contenido para mis redes sociales, ¿no te animarías a...? Y bueno, te dirá que sí, que no, pero lo más probable es que sí, ¿no? Y al principio esa es la dinámica que ustedes van a tener, ¿no? Y son materiales que después pueden utilizar para sus redes sociales o también justamente para su CV artístico, que es una gran jugada, en verdad. Acá, esto se aplica, ojo, para tanto actrices, actores, bailarines, músicos. Existen varias casas de casting que están buscando diversos perfiles y lamentablemente no están buscando solo profesionales en artes escénicas, ¿no? Ahí viene la cosa. Tenemos bastante competencia de gente que no necesariamente ha estudiado, pero ahí hay que sacarle provecho a las herramientas que hemos adquirido en los estudios para poder pasar el casting. Ya esa es otra historia, ¿no? Cómo pasar el casting, podemos hablar, podemos mandarnos un taller solo de eso, ¿no? Pero sí, acá hay algunos nombres de casting de casas de casting que son bastante importantes en el país, que podrían, qué sé yo, tomarle una foto, y todas tienen, o bueno, casi todas tienen su página o en Facebook o en Instagram, entonces es cuestión de escribirles, decirles, soy estudiante de tal carrera, de tal especialidad, y me gustaría hacer un casting de archivo, que básicamente se trata de perfiles, ¿no? Llegas, grabas un casting de perfiles, siempre con ropa neutra, no blanca, nada de rayas, pero son cosas que te explican al momento de quedar para hacer un casting de archivo, y esa es una herramienta que te va a servir para poder salir en comerciales, en algunos videoclips. Entonces sí es importante, sobre todo cuando estamos iniciando, ¿no? Porque cuando estamos iniciando nadie te va a llamar, oye, Vanessa Seuner, te queremos llamar a ti para este comercial. Eso no va a suceder, ¿no? A menos que los que hayan aparecido en alguna telenovela, ¿no? Siendo estudiantes, ahí de repente sí. Pero al principio tenemos que generar nuestro propio camino y eso es una buena táctica. Algo que parece gracioso, pero es bastante real. Si no tienes chamba, hazles creer que sí. Pongo este logo porque en pandemia, por ejemplo, y bueno, mis compañeras de exposición también hablaban de lo frustrante y caótico que había sido al principio para todo el mundo, en verdad. Yo me había quedado sin chamba, ¿no? No tenía ningún trabajo.
los teatros habían cerrado, todas mis temporadas se habían cancelado. ¿Qué hacer? Hay que hacerles creer que sí tenemos cosas por hacer. Entonces te inventas cosas. Nuevamente, mis compañeras también habían hablado sobre cosas remuneradas, que yo misma puedo generar, y cosas no remuneradas que yo misma puedo generar, ¿no? Que felizmente no me hacen gastar plata, que eso también es un factor importante. Tampoco es el hecho de perder plata, pero comencé a hacer una secuencia de videos en mis redes sociales sobre técnica vocal, ¿no? Sobre técnica vocal y algunas técnicas de respiración, ¿no? Porque mi tesis de bachiller había tratado sobre eso. Y eran videos que tenían mucha esencia mía, ¿no? Eran videos un poco graciosos también, porque decía, bueno, estamos en pandemia, la gente no quiere seguir llorando, quiere reírse un poco. Entonces comencé a hacer estos videos, y gracias a eso comencé a crecer un poco la comunidad que he creado, que la gente que me sigue, ¿no? En fin, y eso fue una de las razones por las cuales me recomendaron para estar en el programa de Generación Bicentenario, que fue toda esta, principios de este año hasta pasar el Bicentenario, un programa conducido, éramos 4 conductores, con Manuel Gold, Brigitte, que también ha sido egresada de la especialidad, y Junior Béjar, que se presentaba en TV Perú, ¿no? Pero fue gracias a los videos que yo comencé a hacer un poco por necesidad de crear y que la gente sepa, ¿no? Que yo estaba en todas, ¿no? Si bien no estaba contratada en ningún lado, yo estaba en todas, ¿no? Generando contenido, haciendo crecer mi comunidad, y eso es lo que tenemos que hacer. Actualízate. Es bien importante que siga, muy aparte de la universidad, tenemos que seguir actualizando nuestro aprendizaje. Un actor, para poder pasar un casting de época, por ejemplo, lo más probable es que te vayan a pedir tu curso de equitación. Para algún personaje protagónico, lo más probable es que te vayan a pedir que hayas llevado clases de salsa, clases de box, de entrenamiento, de patinaje, de tiro. Sobre todo para castings internacionales te piden eso, lengua de señas, taller de máscaras, todo esto lo pongo acá porque todo esto ya lo llevé, ¿no? Entonces hay que seguir con esta curiosidad de seguir aprendiendo, porque son cosas, es una línea más en nuestro CV. Entonces, si hay una actriz que tiene el mismo perfil que yo, pero esta actriz no sabe lengua de señas, y yo llevé la lengua de señas peruana, van a decir, ya, ok, voy a elegir a Vanessa, ¿no? Entonces, ese es nuestro diferencial, ¿no? Y tenemos que adquirir todas esas herramientas para tener más oportunidades laborales. Busca representante. Ahorita, la empresa de representantes más grande del país es Tondero, muy aparte que es si es que no es la productora de cine más importante que tenemos hoy en día. Bueno, está Tondero, que el día de hoy estoy siendo representada por ellos. También he sido representada por Escénica, justo después de salir de la universidad. ¿Cómo llegué a Escénica? Porque me vieron actuar en una obra de microteatro. ¿Cómo llegué a la obra de microteatro? Porque un compañero mío de la universidad me recomendó con un director. ¿Por qué me recomendó? Nuevamente porque era chancona en la universidad. Porque sabían perfectamente que yo iba a cumplir, sabían perfectamente que yo me iba a sacar la mugre para poder interpretar ese personaje. Así tenemos que ser en la universidad. Si no, no nos van a recomendar. También está Neópolis, que es bastante interesante, que tiene obviamente menos actores. Sobre todo antes de pandemia trabajaban mucho
de la mano de microteatro, entonces habían varias obras que ellos mismos producían. Hace poco escuché de esta, Candabu, y también que me parecería importante que ustedes estén abiertos a poder participar en modelaje publicitario también, ¿no? El actor sobre todo tiene que ser bastante versátil, entonces también existen oportunidades laborales en ese sentido, y obviamente el hecho de que uno haya estudiado interpretación te da otra esencia al momento del modelaje publicitario, ¿no? Que es lo que normalmente más nos podemos conectar, porque no necesariamente tengo que tener experiencia previa en modelaje de pasarela, por ejemplo, ¿no? Que ya se vuelve mucho más complicado. Pero sí, dejé de compartir, pero a ver, compartiré por última vez. ¿Dónde está esto? Nada. Acá les dejo mi correo. Sé que vamos a tener un espacio de preguntas, pero igual muchas veces no se nos ocurren las preguntas en el momento. Entonces también está mi correo, cualquier cosa me quieran contactar, y bueno, también por el Instagram, ¿no? Si como que les da flojera el correo. Pero sí me parece muy importante que tengamos este espacio de diálogo, perdón si es que me extendí un poco, y no he hablado mucho de la experiencia, sino más cómo llegar a eso, ¿no? Como qué tips, qué cosas concretas puedo hacer para generar mi trabajo, ¿no? Para que me llamen. Sí, un poco eso. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Recomendaciones y tips anotadísimos. Muy bien, sí. Bueno, pues ahora damos pase a Luciana Calderón. Luciana es licenciada en danza por la Pontificia Universidad Católica del Perú, por nuestra casa de estudios. Tiene especialización en contabilidad financiera por ESAN y tiene experiencia nacional en desarrollo metodológico de proyectos culturales. Adelante, Luciana. Gracias, Sara, por la invitación. Bueno, yo estoy con lapicero en mano, porque tanto Belén, Claudia y Vanessa han dicho cosas importantísimas, y espero que ustedes también estén tomando apuntes. Yo me voy a centrar más en la imagen institucional. ¿Pero cómo llegamos a eso? Primero, las otras exponentes han hablado de la imagen profesional individual, pero uno se pregunta, Luciana, yo también quiero gestionar personas, quiero gestionar equipos. No te preocupes, trabajas tu imagen profesional, personal, y vas a gestionar equipos. Vamos a pasar con un ejemplo. Signo Móvil. Signo Móvil es una asociación cultural que yo dirijo, pero ¿cómo llegamos a eso? Por puntos muy importantes. La ética profesional, que mencionaba Vanessa, que mencionó Belén, que mencionó Claudia. También otras cosas que estuve anotando que me hicieron reflexionar bastante en los tipos de motivaciones que se presentan en cada equipo, y también en los sectores a que uno se dirige, ¿no? Tanto dependiente como independiente, mixto, que es mi caso en particular, o también en el sector privado o en el sector público. Y para llegar a una imagen institucional, tienes que tener una buena medición de tu trabajo personal. ¿Cómo mido eso? A partir de la experiencia que has estado desarrollando, y también a partir de la imagen que estás proyectando dentro y equivalente a un ingreso monetario. Pero Luciana, recién estoy aprendiendo, estoy en pregrado. A partir de que tienes 18 años en adelante, ya puedes adquirir ingresos. ¿Cómo así? Les explico. Acerca de Signo Móvil, se constituye por una vocación principalmente hacia la educación. Y una de sus plataformas, que vamos a ver más adelante, se trata exclusivamente de eso. Pero Signo Móvil en particular ha estado yendo por otras líneas también de negocio, en cuanto a investigación particular de la danza, en cuanto también a gestionar y apoyar en consultorías a otros proyectos a nivel nacional e internacional. Y todo parte a partir de que dentro de mis años de pregrado empecé a buscar otras líneas de capacitación, que son la programación y las finanzas.
La programación lo vamos a ver más desarrollado, en el que ahora Signomobile cuenta con página web, cuenta con otras plataformas donde podemos agilizar también en los conocimientos, y cuenta con plataformas ya virtuales que estaré desarrollando más adelante, ¿no? Y todo eso pueden estar desarrollándolo desde pregrado. No necesariamente tienen que egresar para tomar esta oportunidad. Ahora, para constituir en sí y gestionar un grupo humano, yo les recomendaría que luego de hacer esa autoevaluación empiecen a mirar dentro de sus círculos sociales y sus tendencias de comunicación. Si sus tendencias de comunicación son muy efectivas y dentro de sus círculos sociales esas personas pueden ser sus amigos, sus colegas, empiezan a generar networking para ver puntos y afinidades que les pueda implementar a generar proyectos específicamente, o ya una compañía, o algunos colectivos que pueden ir surgiendo. En este caso, esta ya es una asociación constituida y que fue desarrollando las siguientes plataformas. Primero, la de Postmovimiento. Esta se dedica específicamente a la investigación. Le da una oportunidad a que, si bien nosotros llevamos bastante investigación dentro de todo nuestro camino de pregrado, continuar, pero a partir de relaciones con otras ramas de investigación y con la evaluación del sector cultural, ¿no? En Achoradas, nosotros vemos con fines pedagógicos en mezclar artistas emergentes con artistas de gran trayectoria. Achoradas principalmente es la plataforma que tiene más tiempo dentro de la asociación, es la que se viene la edición 2022 y va a ser presencial. Tuvimos tanto el mix de la plataforma presencial como la plataforma virtual, que fue una experiencia muy interesante, pero la exposición que llegamos hacia eso fue gracias a que queríamos proporcionar educación continua sin necesidad de que haya una inversión más desde sus bolsillos a apuntar hacia el extranjero, ¿no? Y traer estos exponentes y unificarlos en un solo espacio, de tal forma que también le otorgamos experiencia a los artistas que recién están emergiendo y también puedan hacer las preguntas, consultas directas o generar otros puntos de encuentro para otros proyectos. Todo funciona. Y esta es la que me voy a explayar muchísimo más, que la plataforma Marquipura. Es nuestra última plataforma virtual que ya está próxima a ser utilizada. Ahora exclusivamente está utilizada por ciertas asociaciones ya formales, pero está abierta tanto a asociaciones formales como a aquellas que están en proceso de formalización. Su principal objetivo es la formalización del sector cultural y también la formalización de las relaciones laborales. Si bien mis compañeros estuvieron mencionando que habían distintos tipos de relaciones laborales, y me parece perfecto las nóminas que estuvieron apareciendo, ¿no? Identificar cómo va yendo cada proceso. Es importante que se mantengan claras ambas partes los intereses en común que van a estar generando, para que no pasen distintos tipos de estafa, para que no pase incompresiones, problemas de comunicación, o genere un malestar innecesario que queremos borrar dentro de los hábitos del sector cultural, ¿no? Para eso es Marquipura. Marquipura va a ser una plataforma totalmente gratuita, donde van a encontrar tanto el listado de empleadores, los empleos vigentes, y también podrán hacer como un Yahoo Respuestas las siguientes preguntas en cuanto a las convocatorias, en cuanto a ciertas peculiaridades que aparecen dentro del trabajo, algunas dudas que pueden surgir al gestionar equipos, algunas dudas que pueden surgir al tomar un papel de subordinado. Todo ese tipo de dudas van a ser absueltas en Marquipura. Para eso es la plataforma en sí. Y bueno, ya resumiendo estas tres plataformas, Marquipura principalmente va a englobar todo aquello que nos preocupa cuando estamos contactando con el sector privado o público para una convocatoria en específico. ¿Qué requerimientos vamos a tener que publicar? ¿Qué requerimientos ellos en algún futuro nos van a solicitar que ya estemos capacitándonos, que ya estemos desarrollando un perfil profesional específico? Entonces, todo eso tenerlo en cuenta, también para que esté conectado con nuestras metas a futuro, pero siempre proyectar si vamos a ser un empleador
o un empleado, el rol que tengamos, ya sea mixto, presente las condiciones laborales que se están manteniendo vigentes, ¿no? Nunca está de más comunicarlo, nunca está de más buscar a cualquiera de los exponentes que están el día de hoy o a cualquier persona de su referencia para comentarles sobre la situación que están viviendo actualmente laboral o aquella que es de su interés y quisieran postular específicamente qué requerimientos creen que les pueda costar un poco más. Ahora, algo que es generacional, principalmente para los puestos laborales, es el tema que el aprendizaje tecnológico. Por eso vamos a pasar, ¿todo ok con visualizar la página web? Sí, no sé si pueden poner la mano arriba. Ah, ya, perfecto. Algo impactante dentro de los perfiles es tener una buena llegada hacia la tecnología, ya sea manejando Office, ya sea programando, ya sea generando buenas bases de datos, ya sea generando una buena base de networking, pero eso es importante, tener la tecnología de nuestro lado, está para que lo usemos, ¿no? Y lo segundo es que dentro de esta relación laboral, la disciplina que estuvieron creando y construyendo como profesional independiente o como simplemente individuo que está capacitándose constantemente para lograr ser un artista profesional, es fundamental siempre mantenerlo desde el primer día, ¿no? No hay que flojear, como bien mencionaban mis otros colegas. Eso es importantísimo porque un gerente, un jefe, un coreógrafo, un director, no te va a comentar, oye, esto estás haciendo mal, deberías corregirlo. Simplemente te va a decir, muchas gracias, y ahí quedó, ¿no? Y esto definitivamente nos marca, no para siempre, sin embargo, sí nos marca para ciertas oportunidades que quisiéramos tenerlas ya, y son algo que se van construyendo bajo ciertas opiniones, un ojo crítico, ¿no? Un ojo clínico de personas experimentadas, ¿no? No cualquiera va a dar una opinión que pese tanto como una persona que lleva años en el sector desarrollando proyectos culturales. Eso principalmente hace Signo Móvil, y también me gustaría conversar un poco más sobre los tipos de espacios en los que piensan desarrollar o gestionar grupos humanos, ya sea espacio físico o espacio virtual, principalmente sobre el clima laboral. En el clima laboral, el espacio físico, antes se lo manejábamos al derecho y al revés, porque tú mantienes un contacto directo con la persona, puedes hablar sobre sus emociones, puedes medir qué tanta inteligencia emocional tiene, o también tú proporcionarle esos espacios seguros, ¿no? En el espacio virtual, los retos son muchos, sin embargo, más tenemos que propiciar la comunicación directa, ¿no? En el caso del espacio físico podíamos darnos el lujo de tener una comunicación indirecta a través de ciertos recados que vamos dejando o instrucciones que se van desarrollando semanalmente, mensualmente. En el espacio virtual sí o sí tenemos que tener una comunicación directa diaria, diría yo. Es algo que se trabaja diario, y es más que para generar un buen hábito se necesitan 2 meses mínimo, pero para generar una buena comunicación en cuanto a sintonización de un mismo proyecto en particular, yo creo que se necesita mínimo 6 meses a más, y eso que si quieres mantener ese buen hábito, sigue haciéndolo durante toda la relación laboral, ¿no? Importantísimo que tengamos estos dos espacios, tanto el espacio físico como el espacio virtual, para comparar también cómo nos vamos relacionando, qué se nos hace mucho más cómodo, con qué personas sentimos que nos tenemos mucho más empatía que con otras, qué podemos hacer al respecto para generar empatía con las otras personas que nos cuesta mucho más, si estamos liderando o si estamos como bajo ciertas órdenes, cómo yo implemento este rol hacia mi aprendizaje individual. Todas esas preguntas no tienen que ser resueltas inmediatamente, sin embargo tienen que estar presentes y tienen que mantenernos activos y preocupados en algún momento tener esa respuesta, o si ya la tenemos, tenerla lo más actualizada posible, ¿no? De tal forma que eso nos va a ayudar a comunicarnos mejor y siempre darle al clavo, ¿no? Con los requerimientos ajenos o con los requerimientos también propios. Todo eso es lo que constituye la asociación, y mucho más también pueden estar
mirándolo en los otros proyectos y sus desarrollos, como sus ediciones en la página web. Este es para el tema de contacto, mientras que yo voy desarrollando algunas líneas un poco más específicas. Las dos líneas específicas que quiero desarrollar es la línea de las finanzas corporativas en las artes escénicas y la línea de la programación o la tecnología en las artes escénicas. Ambas pueden estar incluidas, ya sea en una performance, una puesta escénica, ya sea en un proyecto social, ya sea en un proyecto meramente lucrativo, ya sea un proyecto sin fines de lucro, pero si van a estar implementadas en tu proyecto, tienen que tener una posición muy clara, no puede estar disperso. Si va a haber un proyecto financiero, si no sabes cómo manejarlo, solicita ayuda, investiga cómo se están manejando otros proyectos. El día de hoy no hay ningún proyecto que sea totalmente original. Investigas un estudio de mercado. Si haces un proyecto tecnológico, ¿quiénes más manejan ese tipo de herramientas tecnológicas? ¿Qué otros perfiles tienes como referente que manejan estas herramientas tecnológicas? O si tú quieres innovar en la tecnología, no lo hagas solo, busca un buen equipo. También busca algún proyecto que ya se esté desarrollando y únete en el camino, puede que des un buen aporte. Pero sea como sea que se ingresen estas dos ramas, tanto de las finanzas como de la tecnología, tienen que tener una posición muy clara. No tiene que ser una intervención muy grande, puede ser muy pequeña, pero muy clara. Porque nosotros siempre vamos a querer apuntar a la sostenibilidad. No apuntar a la rentabilidad, sino a la liquidez. No confundamos esos dos conceptos. No queremos que se englobe solo en un concepto nuestro proyecto cultural y que solo cumpla con ciertos objetivos, más que se sostenga dentro del mercado, sino también queremos que haya un impacto y un crecimiento, y que también cumpla a nuestros objetivos personales, ¿no? O como también abrir otras líneas de negocio. Así que dándole una posición muy clara a estos dos puntos, y que están sumamente relacionados a la formalización de nuestras ideas, ya sea como autores, ya sea como líderes de un emprendimiento, ya sea como jefes de alguna empresa o directores de algún colectivo. Todo eso tiene que estar formalizado y ordenado a sí mismo con estas líneas de elementos claves que yo les estoy comunicando, ¿no? Dicho eso, como cerrando un poco más, porque mi intervención es súper breve, creo que mis compañeras han tenido bastantes líneas que han estado desarrollando que creo que han sido súper importantes. Creo que nos vamos a nutrir muchísimo más cuando también los pueda escuchar dentro de la ronda de preguntas. Me gustaría finalizar volviendo de lo institucional otra vez a lo personal / profesional. Si el día de hoy tenemos una meta que no está del todo clara, está un poco borrosa, ¿no? Sobre qué queremos hacer. Por ejemplo, yo cuando ingresé a pregrado, yo solo pensaba en quiero bailar y quiero leer bastante. No sé, no necesariamente uno tiene que tenerlo claro cuando recién está ingresando, sus primeros 2 años de carrera, pero sí tener claro algo, ¿no? ¿Qué buenos hábitos estoy cultivando hoy que voy a ver los frutos en un futuro? ¿Qué buenos hábitos, no? Si esos buenos hábitos está desde la alimentación, está desde la puntualidad y está en algo importantísimo que es el compromiso de palabra, ¿no? Les dejo ese como cierre para que reflexionen a partir de esas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luciana. Bueno, y ahora le damos pase a Alejandra Baraybar. Alejandra es licenciada en Creación y Producción Escénica por nuestra casa de estudios, asimismo es gestora cultural y artista escénica. Es coordinadora escénica de la compañía Kinesfera Danza y directora de la organización artística Joint Co. Directora y performer de las performances En mi parecía y Entre líneas, los cuales han tenido participación en festivales nacionales e internacionales. Ha producido también diversos proyectos como Ermitaño Proyecto Escénico, Festival Saliendo de la Caja, ha participado también en el primer encuentro de arte y discapacidad y en el segundo encuentro también de arte y discapacidad.
Ha trabajado en el Centro Cultural Ricardo Palma como asistente del área de talleres, supervisando talleres y eventos que brindaba la municipalidad. Y bueno, actualmente ella, digamos, se encuentra muy interesada en la investigación, gestión y creación cultural accesible e inclusiva para la comunidad con discapacidad. Le doy pase entonces a Alejandra. Muchas Muchas gracias, Sara, gracias. y estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. He estado, igual que Luciana, tomando notas y estoy muy feliz de escuchar a mis compañeras. He estado tomando apuntes y algo que me llevo muchas cosas de todo lo que han estado diciendo, pero empiezo hilando con lo que decía Luciana, ¿no? ¿Qué hábitos empezamos en la universidad? Y, y yo me pregunto como, ¿en qué proyectos empiezo a relacionarme desde la universidad? Porque yo siento que esos proyectos que la universidad nos brinda son los proyectos que lograron que yo pudiera explorar distintas aristas de qué cosa era lo que yo quería hacer. Yo entré a la universidad no sabiendo si quería ser directora, si quería ser productora, si quería ser gestora, y entré a explorar, y creo que la universidad te da esas aristas y esas posibilidades de poder entrar y explorar. Y en la universidad estás en un lugar seguro en donde puedes ver qué cosa es lo que quieres hacer, ¿no? Y hay distintas maneras de estar ahí, no puedes estar en el encuentro de artes escénicas, puedes ser productoras, puedes ser directoras, y creo que estás en un lugar seguro, y creo que eso es algo que te brinda la universidad, que como han dicho mis compañeras, es bastante interesante. Entonces, hilando esto con lo que decía mis compañeras, es importante qué cosa es lo que hacemos desde el momento en que ya estamos en la universidad. En la universidad no solo vamos a aprender, sino también a relacionarnos y a cultivar esas experiencias con el otro, ¿no? Es importante explorar ahí, saber qué cosa es lo que quieres. Y creo que eso es algo que yo rescato de la universidad. Yo pude entrar y ver qué línea era la que quería especializarme, ¿no? Yo fui encontrando distintos proyectos, fui viendo distintas maneras de qué cosa era lo que quería hacer, y y empecé dirigiendo cosas que de repente no se iban relacionando mucho con lo que quería hacer, pero en ese momento creí que sí era lo que quería hacer, y así fue encontrando las artes escénicas y la discapacidad, ¿no? Entonces, yo los invito a que ustedes también exploren y usen las herramientas que te da la universidad, porque la universidad está ahí con distintos proyectos y distintas maneras para que tú vayas y como alumno les toques las puertas, ¿no? Y les digas, quiero hacer este proyecto, porque muchas veces nosotros, como recién la ventaja que nosotros tenemos es que la facultad se está construyendo. Y como la facultad se está construyendo, nosotros podemos decidir qué cosa es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, puedes ir y puedes decirle, queremos hacer esto, y de repente te dirán, no, no se puede. Pero de repente te pueden decir, sí, vayamos con eso, ¿no? Y podemos ir concretando estas ideas. Y así fue cuando yo descubrí en estos proyectos a alumnas de la especialidad de comunicaciones que habían estudiado artes escénicas, y entré al proyecto del primer encuentro de arte y discapacidad, en donde es un festival que reúne proyectos de artes escénicas con la comunidad con discapacidad, que brinda ser un espacio accesible para la comunidad, ¿no? Y fue el primer proyecto en el Perú que reunía ese tipo de características. Y estuvimos, el primer encuentro fue en el 2019 y estuvimos en el Museo de LUM, y ahí pudimos darnos cuenta que muchas personas no tenían esta relación con las personas con discapacidad, y que necesitábamos tener una cultura que sea accesible
para la comunidad, ¿no? Y esa fue como el primer chispazo que yo tuve siendo alumna de qué cosa era lo que yo quería hacer. Yo sentía que la comunidad con discapacidad sí necesitaba y sí quería relacionarse con las artes escénicas, pero tenía una brecha muy grande porque sentía que no era para ellos, ¿no? Y yo me preguntaba cómo es que nosotros podemos hacer las artes escénicas accesibles y qué podemos hacer para ellos. Y así fue como me fui desde los proyectos involucrando a ver qué cosas se podía hacer desde las artes escénicas para la comunidad, ¿no? Y esa fue la línea desde mi investigación de la universidad y de pregrado fue buscar y ver el tema con la discapacidad. Y así fui poco a poco dentro del espacio involucrándome hacia la comunidad y también viendo la línea que quería hacer como artista, que creo que eso es algo súper importante que nos brinda la universidad, que te da muchas aristas para que tú explores, pero que puedas ir descubriendo propiamente cuál es tu propio camino. Y luego, este año hemos hecho el segundo encuentro de arte y discapacidad, que fue una locura, porque nosotros no pensamos que sería virtual, pero la pandemia y lo que ya conocemos todos, hizo que tuviéramos que hacerlo virtual. Y al principio era como, pucha, ¿cómo creamos este espacio para la comunidad con discapacidad que sea accesible para todos, ¿no? Porque el objetivo no es que solo las personas con discapacidad puedan verlo, sino que todo el mundo pueda ver estos productos y que vean la relación entre la comunidad con y sin discapacidad. Entonces, fue un gran trabajo poder pasar todo este festival desde la presencialidad a la virtualidad. Y creo que eso también es algo súper importante. Creo que la virtualidad y la pandemia nos ha abierto distintas oportunidades para que nosotros como artistas escénicos empecemos a explorar y empecemos a ver cómo nosotros podemos seguir creando y seguir haciendo cosas. Algo que yo me le preguntaba a mis compañeros de carrera era, ¿y qué hicimos? ¿No? Y al principio todos paramos, pero luego, como todas mis compañeras también, fuimos como replanteándonos, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿No? Creo que la pandemia no nos hizo quedarnos quietos y nos hizo replantearnos un montón de cosas, y creo que la virtualidad nos ha dado muchas herramientas y distintas posibilidades que ahora podemos acoplar en lo artístico y en nuestras creaciones para futuras cosas que sean presenciales. Entonces creo que estas nuevas técnicas que hemos ido abordando o que se han ido creando a partir de la pandemia son cosas súper importantes que podemos ir recolectando para seguir creando cosas, ¿no? Además, luego de crear estos dos y seguir produciendo estos dos festivales y terminar mi tesis de investigación, me di cuenta que esa era mi línea artística, como les comentaba. Entonces creé Joinco, ¿no? Me di cuenta que quería crear una organización, y algo que comentaban mis compañeras es esto de la autogestión. Me di cuenta que no habían muchos espacios en donde se crearan para y por la comunidad con discapacidad, y me pregunté, ¿y por qué yo no puedo autogestionar un espacio como estos? Y creo que es importante también que nosotros empecemos a arriesgarnos y a poner en práctica lo que ya sabemos y a ponerlo en el espacio y creer que sí podemos hacerlo, porque algo que decía Vanessa, si no me equivoco, es: nosotros no vamos a estar aquí Alejandra, te vamos a llamar
no, nosotros mismos tenemos que crear nuestras oportunidades. Entonces, decidí que era importante poder crear esta organización artística para y por la comunidad con discapacidad, y es ahí donde creo esta primera performance, Entre Líneas, en donde empiezo yo a explorar mi discapacidad y creo esta performance y empiezo a darme cuenta de todas estas herramientas que también nos da la virtualidad, ¿no? Empiezo a crear una oportunidad, como les comentaba, dentro de la pandemia y la virtualidad. Entonces me parece importante que nosotros como creadores y productores escénicos siempre estemos viendo las oportunidades que nos da no solamente la especialidad, sino también fuera de la especialidad, qué cosas nos gusta, qué cosas no nos gusta, qué queremos hacer y probemos. No porque yo haya dirigido algo en la universidad que de repente no me gustó, significa que haya sido un fracaso. De repente eso me hizo darme cuenta que ahora la línea artística con la discapacidad era mi camino. Y si no hubiera hecho eso en ese momento, si no hubiera probado, me hubiera quedado con la duda. Entonces creo que es importante que nosotros probemos, busquemos, juguemos, y qué mejor lugar en la universidad, que es un lugar seguro, que te brinda un montón de oportunidades, ¿no? Y algo que también creo que es súper importante, ahí es donde se hacen los contactos. En la universidad, mientras te ven ahí chamba, te ven ahí siempre metida en los proyectos, te van jalando a distintos proyectos y te van diciendo, ya, tú que has estado aquí haciendo el encuentro, tú que has estado aquí haciendo el festival Saliendo de la Caja, quiero que vengas para que me ayudes con este proyecto, ¿no? Y así es como yo empecé, estuve en proyectos de repente que no eran remunerados al principio dentro de la facultad, que de ahí me vieron personas que eran alumnos también que estaban haciendo sus proyectos finales y me empezaron a llamar, quiero que me produzcas mi proyecto, quiero que hagas este proyecto, ¿no? Entonces ellos mismos te van viendo y te van llamando y eso empieza a hacer que tú tengas trabajos remunerados. Entonces es importante que nosotros mismos estemos en movimiento y buscando siempre qué cosa es lo interesante que queremos hacer. Y creo que eso es lo que yo les puedo contar, porque todas mis compañeras ya han estado hablando bastante y eso es el lado que yo les puedo ir contando. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Alejandra. Qué interesante también ver este otro lado que, como mencionaste, se desarrolló en tu investigación, ¿no? Muy vinculado a temas de discapacidad, que en realidad son tan necesarios, sobre todo en este tiempo. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora pasamos a la ronda de preguntas y les invitamos a que puedan animarse. Si quieren, pueden realizar las preguntas vía chat o si desean levantando la mano para poder darles el espacio. Acá, a ver, tengo una pregunta de Jimena. Voy a leerla. Jimena Ramos pregunta, ¿hay voluntariados o apertura a prácticas profesionales en relación a la gestión cultural del Gran Teatro Nacional? Entiendo que también se busca sensibilizar a los jóvenes hacia las artes. ¿Qué tal? Jimena, ¿verdad? Jimena, si estás Sí. ahí, no sé si puedes prender tu cámara, bueno, si no es mucha incomodidad. Pero bueno, aprovecho para comentarte que de hecho sí, en el Ministerio de Cultura tenemos el programa de voluntariado Soy Cultura, que es un programa que abre 2 convocatorias al año. De hecho, nosotros tuvimos una convocatoria para voluntariado en el Gran Teatro Nacional, específicamente para el área donde yo trabajo, para el área de públicos. Hubo esa convocatoria, estuvo abierta, hemos trabajado con algunas voluntarias durante este ciclo y específicamente nosotros como Gran Teatro no descartamos la posibilidad de volver a trabajar próximamente con este programa que no solamente te ofrece una experiencia real en un espacio como por ejemplo el nuestro, que es el Gran Teatro Nacional, sino también lo bacán de este programa Soy Cultura es que también hay oportunidades para que puedas
explorar otros ámbitos de la gestión cultural, como por ejemplo en la dirección de artes, en la de GIA, en la dirección de elencos nacionales, y ya digamos hacia otros aspectos, por ejemplo, más hacia el lado de interculturalidad también. Entonces sí te recomendaría que si te motiva poder tener esta primera experiencia desde la gestión en el espacio, en la gestión pública, que es un espacio completamente diferente al sector privado, te recomendaría que estés atentas a cuando vaya a volver a abrir estas jornadas de Soy Cultura. Abren 2 veces al año, a veces hasta 3. Muchas gracias, Claudia. Y acá hay una pregunta también de Andrea. A ver, Andrea Fernández. ¿Cómo llegaron a ser independientes económicamente ejerciendo las artes escénicas o cómo manejan la vida independiente? Lo pregunto porque creo que hay esta idea de que el artista no puede ser independiente económicamente de sus padres, pareja, etc. ¿Quién desea responder? Dale, Vane. Eso es falso, eso es falso. Hace poco, bueno, hace ya un año, con todo el orgullo, me he podido mudar, estoy viviendo con roommates y no dependo de mis padres, yo me pago todo. Eso ha sido gracias a que yo sinceramente no soy muy organizada con mi dinero, pero sí soy bien chamba. Entonces me muevo y me muevo para generar suficiente dinero como para poder pagar mi alquiler, pagar los gastos que tengo que hacer, pero sí, algo que sí he estado conversando mucho con mi grupo de teatro, que somos varios egresados de la Cato, es que sobre todo a raíz de pandemia sí buscábamos constantemente por lo menos un trabajo fijo, ¿no? Mi trabajo fijo es ser JP de la Católica. Ok, entonces sé perfectamente que por lo menos me va a entrar tal cantidad al mes, que me sirve para, qué sé yo, pagar el alquiler, comida, psicólogo, ya. Y obviamente, a partir de eso, tengo que ver ya, ok, cuántas otras cosas tengo que grabar, comerciales, tengo que hacer fotos, tengo que hacer una serie de trabajos extra para llegar a fin de mes tranquila, ¿no? Pero sí, o sea, en verdad es cuestión de disciplina, creo yo, sí se puede. Sí. Luciana y Claudia. Y luego Alejandra. Súper breve. Bueno, lo de los ingresos fijos que Vanessa ha mencionado es fijo, ¿no? Tal cual, o sea, valiendo la redundancia. También un buen historial crediticio. Ten tu tarjeta de débito, por favor, también ten tu tarjeta de crédito. No necesitas como una línea muy amplia, puede ser una línea corta, pero para que puedan evaluar tu tendencia de consumo, ¿no? Eso es importante porque el historial crediticio en un futuro te va a servir para pedir, no sé, un préstamo vehicular, un préstamo universitario, un préstamo hipotecario. Y entonces, si bien no necesariamente tienes que hacerlo para poder independizarte, es importante tener estas posibilidades dentro de como tu historial como consumidor, como trabajador en general, ¿no? Eso. Gracias, Luciana. Claudia. Y luego Alejandra. Me encanta que hayan hecho esta pregunta porque creo que apunta ahí, o sea, ¡fra! Va de frente al clavo, que dicen, ay, los artistas, ¿cómo pueden vivir? Bueno, sí, vivimos, comemos, nos transportamos, nos compramos ropa y algunos hasta criamos familia, ¿no? Entonces, porque sí se puede, ¿no? Creo que es bien interesante cómo logramos encontrar este balance. Creo que algo que siempre hemos hablado también con mis compañeros de promoción es que como artistas aprendemos a que no ponemos todos los huevos en la misma canasta. Ya tenemos, por ejemplo, un trabajo fijo, sí, es súper importante, y al mismo tiempo vamos viendo qué otras cosas podemos ir haciendo, gestionando nuestro tiempo, puliendo cada vez más nuestras habilidades para poder de manera ordenada y sistemática tener más de una fuente de ingreso, porque la realidad es que nuestro sector es muy variable.
nuestro sector, cuando algo pasa en la economía a nivel macro, uno de los primeros sectores en afectarse es el nuestro. Entonces, por eso es bueno empezar a agenciarnos más de una fuente de ingreso y aprender a vivir nosotros también con vivir cómodos en la variabilidad, ¿no? Hábitos de ahorro es muy importante, en lo que se pueda, siempre, aunque sea un poquito, tratar de hacerlo, aunque sea por la costumbre de hacerlo. Y creo también, algo que me gustaría mencionar es que no podemos, la vida laboral de otros sectores es muy diferente a la nuestra y creo que algo que está muy relacionado a eso es que yo no siento realmente o no creo conocer a ningún compañero mío que sea artista y que realmente haya estado cómodo y feliz con un trabajo de oficina 24/7, porque nosotros como artistas no somos así. Nos gusta estar en movimiento, nos gusta ser creativos, nos gusta darnos espacios de libertad. Y creo que también es por eso que aprendemos a vivir cómodos eh, en la, en la variabilidad, ¿no? Gracias, Claudia. Alejandra. Yo iba a decir un poco lo mismo que Claudia, pero bueno, ya lo dijo, que es importante como no buscar un proyecto a la vez, ¿no? O sea, creo que nosotros como artistas escénicos tenemos que saber que siempre estamos como teniendo distintos proyectos que nos dan distintos ingresos. Entonces es importante no apuntar todo a un solo proyecto, sino tener distintos proyectos que nos pueden brindar ese dinero. Gracias, Alejandra. Belén. Estás en mute. A ver, Quique, ¿nos ayudas para poder reactivar el audio? Ya está. Ahí está, genial, gracias. Me parece muy importante lo que he escuchado que han mencionado mis compañeras. O sea, es verdad, generalmente como artista tiendes a no estar en un solo proyecto, em, y entonces vas consiguiendo esta independencia a través del trabajo constante en diferentes tipos de, de espacios, ¿no? Y justamente también esto es la capacidad de ahorro. em, yo recuerdo una frase que escuché hace mucho tiempo en un ámbito religioso, pero que igual aplica ahora, que era esto de las vacas flacas. Creo que es todo un tema con una de las historias bíblicas, no sé, pero hay un tema así de estar preparado para una situación de trabajo un poco incierta, y comienzas a moverte dentro de esos espacios y comienzas a encontrar como em, no rutinas, pero comienzas a encontrar hábitos de ahorro que tú te das cuenta que funcionan dentro del trabajo que tú comienzas a tener, ¿no? Porque definitivamente es diferente de la nada tener un trabajo que en 3 meses te va a pagar considerablemente más de lo que podrías estar acostumbrado, pero que solo va a durar un tiempo corto eh, en el año, por ejemplo, que a veces pasa, ¿no? Como, un montón de trabajo en 3 meses. Entonces, ¡prum!, ahí ahorras y sabes que puedes o reinvertir o mantener ahorrado para los siguientes momentos, ¿no? Eso por un lado. Y sí creo que también me gustaría mencionar que hay una suerte de construcción. Me parece que Vanessa lo mencionó bastante bien cuando ella hizo su parte, de llegas a esa estabilidad, llegas a esa independencia después de una construcción fuerte por un cierto tiempo en el que tal vez vas a sentir que todavía no tienes esa estabilidad. Y ese periodo va variando de acuerdo al sector en el que te muevas, a la disciplina en la que te encuentres, la misma cantidad de chamba y esfuerzo que tú le pongas. em, y hay que estar un poco atento a cómo esas tierras se van moviendo y cómo tú te vas adaptando a esos espacios. Muchas gracias, Belén. A ver, tenemos un par de preguntas más porque ya estamos con el tiempo, pero tratemos a ver de poder responderlas. A ver, tenemos una que dice, ¿podrían darnos tips de dónde y cómo buscar castings aquí en Perú? Y la otra pregunta es,
¿qué oportunidad tiene un estudiante de posgrado que quisiera entrar al mundo artístico, así como ustedes? Han sido bastante inspiradoras sus experiencias. Supongo que la del casting la respondo yo. Ya, a ver, si es casting para teatro, sobre todo para actuación, existen, o sea, normalmente como había dicho en la presentación, existen muchas casas de casting, las cuales son las siguientes, apunta. Señor Z, una de las más importantes, porque ellos mismos producen sus trabajos, ¿no? No existe una productora anexa, ¿no? Porque muchas veces son la casa de casting y después la productora es otra cosa. Entonces, señor Z, que produce sus propias cosas, maneja mejores presupuestos que en promedio. Dato importante, Zebra Producciones también es bien importante. Spiral, Calpa Casting con K, Procasting. Hay una página en Instagram que se está moviendo bastante que es Solo Casting Perú, que lo más probable es que lo hayan escuchado. Ahí buscan perfiles distintos, buscan músicos, buscan bailarines, buscan actores de diferentes edades. Entonces síganlos en Instagram porque eso siempre es algo bueno, que tengan esa información a la mano. Hay también un grupo en Facebook que se llama Casting Lima, si no me equivoco, solo Casting Lima, también para diversos perfiles, para diversas especialidades. También hay estudiantes que buscan para cortos, para videoclips, estudiantes de diversas universidades. Y lo que sí comentaba es lo más probable, y eso ya te lo recomiendo más adelante, cuando tengas un poquito más de experiencia, para que no te quemes también, hay que ser un poco astuto ahí, es que comiences a pensar en quién te gustaría que te represente. Porque sí es fundamental para hacer un casting en el extranjero, es básicamente, o sea, básicamente no eres nadie o eres un ente un poco extraño si es que no tienes a alguien que te representa. Acá uno puede sobrevivir sin representante sin ningún problema, porque además el representante cobra también, ¿no? Entonces cosas que tú consigues te lo va a cobrar el representante también, ojo. Pero la idea del representante es que te consiga trabajo, ¿no? Para que tú no estés rogándole a la gente. Y sí, cuando haces casting internacional es básicamente obligatorio que tengas un representante. Entonces ahí habría que ver si es que Tondero se anima. Tondero ahorita está representando a mucha gente, eso también es un factor como en contra, pero es parte de, ¿no? Eres parte del club, ¿no? Es parte del club Tondero, ¿no? Que obviamente te da otro tipo de peso, pero sí existen otros representantes que los enseñé en la presentación, que también son muy buenos y que te van a ayudar con tu marca personal, ¿no? Que eso es bien importante que comiences a manejarlo desde ya. Ok, bueno, hay preguntas, pero ya nos ganó el tiempo, en cualquier momento nos cortan. Pero antes, cierre, expresar el agradecimiento a todas ustedes por este maravilloso regalo que dejan a los alumnos de la facultad.